Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, trayendo este bosquejo que yo le titulé El mensajero de Dios. Pues reciban un saludo a todos los que me están viendo en internet, los que me han ido siguiendo, familiares y amigos. Vamos a escudriñar la palabra y a conocer un poquito más acerca de lo que Dios habló en la visión al profeta Amós, uno de los profetas menores de todos los libros de los profetas. Dice, el productor de higos a profeta valiente del Señor. Vamos a ver cuál es el mensaje que tenía destinado Amós en ese tiempo. Profecía sobre el juicio contra las naciones vecinas. El profeta Amós. Dios le dio a Amós una visión de la condición de Israel en ese tiempo y sin vacilación empezó a profetizarles las palabras del Señor como había visto en la visión. Pues Dios les dijo que rugiría desde Sion, pronunciando sus juicios sobre el pueblo de Israel y el castigo de Dios contra Gaza y los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Pues los filisteos eran un pueblo cual fue enemigo por muchos años del pueblo de Dios. Desde antes de que pidieran que no haya reyes, que había puros jueces, pues cuando se cansó el pueblo de tener jueces y miraron que otras naciones, otros pueblos como los filisteos tenían reyes, pues ellos también quisieron que se les pusiera un rey. Y pues sí, se le puso al primer reino, que fue el rey Saúl, y pues siempre fueron estas naciones vecinas con las cuales empezaron a tener problemas, ¿no? Que eran los filisteos. Hasta el rey David siguió la lucha contra los filisteos hasta derrotarlos en muchas ocasiones. Y pues el pueblo de Dios a través de Amós le dijo que iba a acabar con los filisteos, ciudades fuertes de los filisteos. Eran unas ciudades enormes. Los filisteos no eran un pueblo pobre, era un pueblo antiguo, pero muy rico, estaban muy poderosos. Tenían buenas fortalezas, buen armamento y buenas, buenas casas, todo estaba, tenían ahora sí que era un pueblo fuerte, ¿no? Y el Señor había decidido que ahora iba a acabar con ellos y, y con los pecados de los pueblos vecinos, que fueron los de Moab y, y los moradores cercanos de Asdod. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. O sea que aún ya habían ganado la batalla, y no conforme con que ya habían ganado la batalla, a los moabitas pues ya se les había dado la batalla del Señor, pues habían quemado hasta los huesos del rey, no se habían quedado contentos, sino que los habían quemado hasta calcinarlos, ¿no? Hasta dejar hecho cenizas completamente el reino. Profecía Amós sobre el juicio contra Israel, Judá y sus vecinos. El profeta Amós y el juicio contra Israel, Judá y vecinos. Tanto los amonitas como los habitas eran descendientes de Lot. Todos los amonitas, los habitas los moabitas eran descendientes de Lot, desde el Génesis, ¿no? Desde ahí venían. De Lot, ¿quién fue? Pues fue primo de Abraham, sobrino de Abraham, en cuyo territorio estaba al este del Mar Muerto y cerca de Amón. Dieron a los israelitas muchos problemas durante años. Siempre eran los vecinos los que estaban peleando contra Israel, ¿no? Siempre estaban, era el pueblo que siempre estaba ahí dándoles, pues, la batalla, ¿no? Y pues el pueblo de Israel, pues andaban también, pues cargando sus pecados, no andaban dentro de lo que era la obediencia de los estatutos y ordenanzas, ¿no? Que les habían dado desde Moisés. Entonces, pues estaban batallando algunas veces en las guerras que tenían contra estos pueblos. Aquí la acusación contra Moab fue que quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. O sea, y ahí fue al juicio que no obstante con haber derrotado
a los de Moab, sino que agarraron al rey, lo quemaron y hasta quemaron sus huesos, con un gran espíritu terrible de venganza, ¿no? Entonces, deseos de vengarse, y queman todos los huesos en victoria porque habían derrotado a sus enemigos. Los edomitas habían matado a su rey y habría uno pensado que para aquellos tiempos esa acción resultaría suficiente, ¿no? Ya lo mataron, bueno, ¿no? Pero no, todavía le queman los huesos y lo calcinan, ¿no? Es decir, llevaron hasta lo indecible su espíritu de venganza y entonces Dios dijo que los juzgaría por ello. Prenderé fuego a Moab y construiré sus palacios de Keriot. Morirá Moab en el tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Dice, quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos los príncipes, dice el Señor. Pues aquí ya había levantado juicio contra los moabitas, ¿no? Como había dicho el Señor por parte del profeta Amós. Y pues ya, no obstante, el rey Nabucodonosor a partir de ese momento, pues fue llevado por el mismo su reino a la extinción de este pueblo, ¿no? Y Nabucodonosor empezó a crecer y empezó a derrotar a los pueblos más cercanos para extender su reino, ¿no? Nabucodonosor, pues en ese tiempo era el que tenía dominado pues gran parte de todos esos territorios, ¿no? Y iba creciendo mucho en poder y pues los había derrotado, ¿no? Dios castigó a todas las naciones que maltrataron a su pueblo. Dios castigó a todas las naciones que habían maltratado a Israel, porque ya lo había prometido, ¿no? Desde el rey David hasta dijo, no permitiré que tu santo vea corrupción y castigaré a todos hasta que los veas. Al estrado de tus pies caerán todos tus enemigos, ¿no? Le había dicho, ¿no? Siéntate a mi diestra, le dijo el Señor, y yo los castigaré hasta que ponga a todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Es interesante ver cómo el profeta Amós recibe esta visión y esta señal, ¿no? Para pues que el pueblo de Israel empezara a ser pues limpiado, ¿no? Porque el juicio venía contra ellos también, no venía únicamente para los pueblos que habían estado en contra de ellos en las batallas, sino que esto era porque ya les tenía preparado algo el Señor al pueblo de Israel. Amós se había ocupado de estas naciones primero y después se dirigió a Israel, contra cuyo pueblo el juicio de Dios era mayor. Era mayor porque a mayor revelación de la palabra es mayor la responsabilidad, ¿no? Es mayor la responsabilidad que se tiene ante Dios. Y es evidente que, mi estimado, si usted lee la Biblia y conoce la palabra, pues tiene mayor responsabilidad el que nunca la ha leído, el que no sabe nada de lo que dice la palabra, de lo que dice Dios. Entonces es notorio que siempre va a haber un juicio más para aquel que conoce y no hace buen uso de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el pueblo de Israel? Que ellos sabían, conocían el pueblo elegido y aún así no hacían como decía la ley. Aún no aceptaban la ley ni aceptaban nada de las ordenanzas y los decretos que Dios les había establecido. Simplemente ellos se habían olvidado de todo lo que Moisés había enseñado en esas tablas o en los mandamientos que debían de llevar o las ordenanzas que debían de ser llevadas a cabo como un pueblo que conocía y escuchaba la voz de Dios. El juicio contra Israel por la inmoralidad y la blasfemia. Ya blasfemaban en contra de Dios, era un pueblo inmoral. Ya no eran un pueblo moralmente bueno, sino que ya vivían en inmoralidad. Ya al hablar esto el Señor es porque el pueblo ya se estaba desviando, ¿no? Ya no estaban haciendo las cosas, que no estaban respetando ni entre padres, ni entre hijos, ni entre mujeres, ni nada. Ya era un desorden. Ya no se respetaban ni a las mujeres.
entre ellos, ¿no? Entonces Dios castigaría la inmoralidad y la blasfemia. Recordemos que Amós estaba predicando estos mensajes en Betel, en la región del norte. Estaba hablando en la capilla del rey. En Betel era donde él estaba predicando y hablando estos mensajes y pronunciando juicio de Dios sobre el reino del sur, porque sabemos que el reino del sur y los del norte, pues no se vean bien, también tienen conflicto, ¿no? Pero a la hora de enfrentar un enemigo más fuerte, entonces se juntaban, pero siempre había ciertas diferencias. Entonces, al estar hablando él desde Betel, que era parte del norte, pues los del norte pensaban que el juicio venía contra el sur, pero no, vendría también sobre ellos, porque él estaba hablando ahí, y ahí era también donde se les iba a hablar y se les iba a anunciar lo que iba a suceder. Sin embargo, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur se encontraban en estado de guerra entre ellas, y si la mayor parte del tiempo, o sea, siempre estaban la mayor parte del tiempo en guerra. Entonces, de hecho, pues para los dos iba a ser este castigo, este juicio que vendría sobre estas naciones del norte y del sur. En primer lugar se menciona el maltrato a los pobres. ¿De qué estamos hablando con el maltrato a los pobres? Dice, por lo tanto, puesto que humillaste al pobre, al estudiar los profetas comprobamos una y otra vez que los pobres no van a ser tratados con justicia ni equivalentemente en esta tierra hasta que en ella reine el Señor Jesucristo. Pues sí, es evidente que pobres siempre hay, ¿no? En todos los lugares el maltrato a los pobres pues siempre se ha dado en las injusticias, ¿no? Lo podemos ver hasta en la actualidad, ¿no? Lo llevamos a los tiempos actuales donde hay tanta pobreza, ¿no? Hay tantos pobres que no alcanzan ni a comer en todo el día, andan sin zapatos, andan descalzos, corriendo de un lado para otro para encontrar un poco de comida, y muchos ni alcanzan a comer, no alcanzan ni siquiera lo que es una digna comida, no la pueden alcanzar. ¿Y por qué? Porque nuestros gobiernos pues están recaudan dinero, recaudan tantísimos impuestos, tantísimos pagos, y no pueden poner casas de bancos de comida, casas pues que sean de ayuda, ¿no? Casas de ayuda para dar sostenimiento a tanto pobre, ¿no? Tanta gente que está sin comer, que vive en las calles, que vive en el abandono, que están sufriendo, y el gobierno no hace nada actualmente. Entonces, pues ese lo podemos llevar hasta la vida de hoy, ¿no? Es como los pobres se encuentran, pues, en muchos promedio muy grande, ¿no? Si vamos a cada ciudad, en el mundo entero, pues un promedio muy grande de pobres, los que se encuentran y son los menos favorecidos, ¿no? Ya que las clases altas pues siempre han estado bien favorecidas y no se han preocupado realmente por los menos favorecidos, que son los pobres, ¿no? Y una vez que tienen los medios para hacerlo, ya ni se acuerdan, ¿no? De la gente pobre, ¿no? Pero una vez que tienen los medios para hacerlo, frecuentemente incumplen sus promesas y protegen únicamente sus privilegios. Por ello nos sentimos, pues, agradecidos de que haya alguien como el Señor Jesucristo que al fin traerá justicia para los pobres. Pues alegrémonos y démonos, pues, cuenta de que el único que va a traer justicia para los pobres va a ser el Señor, ¿no? Porque hasta en ese tiempo hay mucho pobre también que tenían que llevar sus prendas a empeñarlas, ¿no? Las tenían que llevar a empeñar para conseguir un poco de dinero para poderse alimentar. Se dan un saquito, una chamarrita y lo empeñaban, y al final de la noche tenían que ir a recogerlo para poderse tapar con él. Pero ¿qué pasaba? Que ya estas personas que daban el préstamo a través de la prenda ni siquiera querían regresar la prenda, como lo decían esas ordenanzas y esos estatutos que estaban decretos, ya no lo respetaban, ni al pobre respetaban eso, sino que lo dejaban desarropado así, que se quedara hasta que pudiera pagar y solventar esa deuda.
Ya no se estaba haciendo nada de lo que el Señor les había mandado. En Deuteronomio dice, no tuerzas el derecho y no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Dios entregó esta ley para proteger a esa clase social. Esta era la ley de la cual ya les había dicho el Señor y aún todavía ni siquiera tomaban en cuenta lo que les había dicho el Señor. En el libro de Deuteronomio, versículo 19, dice, no tuerzas el derecho, ni hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Dios te entregó esa ley para proteger esa clase social. En aquellos días un hombre podía ser absolutamente inocente, pero su adversario podía hacer llegar dinero al juez para recibir un verdadero veredicto favorecido. Sí, pues lo podían meter a la cárcel a cualquiera fácilmente teniendo poder y dinero y ahora sí que ya, por eso la palabra no acepte soborno, ¿no? No acepte soborno porque es muy triste, ¿no? Cómo estaba sucediendo todas esas situaciones en este tiempo, ¿no? En este tiempo donde el profeta Amós se levanta y empieza a dar este mensaje de parte del Señor, esta visión que el Señor le dio, y se las iba a dar principalmente a los pueblos paganos como a los moabitas y a los últimos filisteos, que ya habían tenido muchas batallas, que eran vecinos de aquí del pueblo de Israel, ¿no? Y sobre todo sobre Israel, ¿no? Que eran los que habían estado haciendo las cosas de acuerdo a su criterio, ya no a la ordenanza del Señor. Pisotean el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el Hijo y el Padre se allegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Está fuerte, ¿no? Todo lo que estaban haciendo ya. Ya se habían olvidado totalmente de lo que Dios tenía escrito. La frase, pues dice, las cabezas de los válidos podían tener varios significados, pero creemos que quería decir que los jueces ricos y egoístas, codiciosos, lamentaban incluso que los pobres tuvieran suficiente polvo como para arrojárselo sobre sus cabezas para lamentarse, y podemos afirmar que Dios juzga las naciones por la codicia, que es la idolatría de nuestro tiempo. Aún todavía se sigue viviendo pues tanta idolatría, ¿no? Tantas cosas que están torciendo el camino recto, ¿no? De la gente y de los gobiernos y de la gente que es pudiente, ¿no? Que tiene más poder, pues siguen codiciando, ¿no? Las cosas, ¿no? Codiciando lo que realmente pues les va a traer a lo mejor placer, a lo mejor humillar y pisotear los sentimientos de alguien o alguna situación, ¿no? Que ellos creen o disfrutan, ¿no? Porque pues no tienen el conocimiento de Dios en sus corazones y viven pues una vida llena de deleites, ¿no? El versículo 7 continúa diciendo, y fueron el camino de los humildes y la justicia estaba siendo dejada de un lado para perjudicar a las personas dóciles y pacíficas, porque ellas no protestaban, no denunciaban esta injusticia. Realmente en la actualidad los humildes no están heredando la tierra, como se había dicho. Pues sí, en realidad sí se está viviendo mucha injusticia, se está viviendo muchas cosas que están perjudicando a las personas. Muchas veces las personas que son más pacíficas están sufriendo persecución, están sufriendo maltrato, están sufriendo humillaciones y las están guardando en su corazón, pero el Señor sabe cómo va a tratar a cada uno de los que estén
de los que estén oprimiendo a sus pueblos, a sus hijos, porque Dios no permite que pues sus hijos vean corrupción, ¿no? Como dijo el rey David, no permitirás que tu santo vea corrupción, Señor, y no permitas que yo pues haga cosas que sean desagradables a ti, Señor. Aún en las noches mi conciencia me enseñe, Señor. Dice el salmista David que aún en las noches su conciencia le enseñaba porque pues él no quería hacer cosas lamentables, ¿no? Porque pues hay mucha gente que no protesta, gente que pues no es capaz de demandar, de hacer algunas cosas. ¿Por qué? Porque pues quieren estar en paz, ¿no? Pero hay gente que se aprovecha de estas personas, ¿no? Y comete muchas injusticias, ¿no? Muchas injusticias terribles y pues eso es algo que solamente Dios va a juzgar, ¿no? Recuerdo yo un día que estaba en el templo, ¿no? Y se había predicado un sermón, se había predicado un sermón muy fuerte, ¿no? Donde estaba fuerte el sermón y yo salí de la iglesia y pues salí pensando en eso que el Señor había predicado, ¿no? Y salí pues con mi Biblia, ¿no? Y ya iba rumbo a mi casa y iba meditando en ese pasaje, y que se viene un carro en contra de mí, y que me atropelle, que me pasa que me, que me avienta así hasta el aire, y se me salió mis zapatos, se me salió, no sé, todo lo que traía, hasta las bolsas, no me acuerdo, todo, y caí al suelo, y dije, Señor, si tú eres un verdadero rey, Señor. Ay, me quedé tirado ahí, tirado con un dolor tan impactante, tan fuerte, que no me podía ni mover, me quedé tirado ahí en la calle y no me podía ni mover, de que este auto me había impactado y me había atropellado, no me podía ni mover y ahí me quedé tirado, no sé, en algunas horas ahí, en lo que llegó la Cruz Roja, ya me levantaron, ay, con mucho cuidado, me empezaron a levantar y me levantan y me suben a la camilla, ay, me quejaba y me quejaba, un dolor impresionante, me dolía todo me dolía. Y pues ya me llevan a la clínica 20, ahí estaba en la clínica 20 y sin zapatos, ¿no? ¿Dónde había quedado mis zapatos? ¿Dónde había quedado mi Biblia? ¿Dónde había quedado lo que traía las bolsas? No traía nada, ni lo que traía las bolsas se me había salido. Quedé tan flácido y todo. Ay, cuando llego ahí, me estaba todo fracturado, toda esta parte se me fracturó, todo esto, el homero y todo esto se me quebró, y todo me duele las costillas, y todo raspado, y todo amolado, todo me sentía bien mal, Señor, y Dios mío. Ay, Señor. Le dije, Señor, eres un verdadero rey, Señor. Me acuerdo que eso le dije, tú eres un verdadero rey, gracias, Señor. Cuando me atropelló este carro y muchas cosas así, pues nos están pasando, ¿no? Porque los humildes, pues no heredarán esta tierra. Dice que esta tierra no va a ser heredada para los humildes, ¿eh? Por eso hay tanta injusticia, tantas cosas que suceden, ¿no? Yo saliendo de la iglesia nunca me imaginé que un carro me fuera a atropellar y me fuera a dejar tirado ahí todo quebrado, todos mis huesos, todo con un dolor impresionante, terrible y pues nos damos cuenta, ¿no? Cómo son injusticias, ¿no? Eso fue una injusticia, pero pues solamente Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe cómo es lo que pasa en este mundo, en esta tierra, pero pues hasta ahí lo que está pasando, ¿no? Desde que anunciaba el profeta Amós, anunciaba esta injusticia. Realmente en la actualidad los humildes no están heredando la tierra más bien está siendo heredada por aquellos que son audaces, atrevidos y que se echan mano de todas las cosas materiales y pueden de esta forma acumular riqueza, y así podemos comprobar que los pobres y los humildes no estaban siendo tratados con justicia en Israel, ni tampoco estaban recibiendo justicia en la actualidad.
Si en la actualidad tampoco se está recibiendo justicia en muchas cosas. Hay gente que sigue siendo oprimida en los trabajos. En muchos lugares te das cuenta cómo la gente a veces está trabajando toda oprimida, toda angustiada, forzados. No trabajan a gusto, no trabajan alegres, no trabajan contentos, porque muchas de las veces sí están siendo bien oprimidos, porque no tienen a veces la capacidad para realizar una tarea y ahí los tienen haciendo esas tareas que no las pueden lograr hacer eso frustra y eso los tiene pues siendo víctimas a veces de injusticia. Sobre las ropas empañadas se acuestan y junto a cualquier altar y el vino de los multados beben a la casa de sus dioses. Dice aquí que sobre las ropas multadas se acuestan junto a cualquier altar. Dios tiene una ley muy entrañable para estos casos. En Deuteronomio capítulo 24, versículos 2 y 13 leemos: si el hombre es pobre y no te acostarás reteniendo su prenda, sin devolverse la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir con su ropa y le bendiga. Para ti será como una obra de justicia delante del Señor, tu Dios. Un hombre pobre no tenía nada que presentar como garantía para obtener un pequeño préstamo, con excepción de su ropa, que necesitaba para abrigarse. Era lo único que tenían y lo daban a préstamo para poder conseguir un poquito de dinero. Y al final del día podían ir por ella a recogerla, aunque no tuvieran el dinero para pagar, para cubrirse, y al siguiente día tenían que ir a regresar la prenda hasta que pagaran el dinero y poderlo, pero ya no estaban ni respetando, ya estaban dejando sin prenda, como lo decía hace rato anteriormente, ya no le estaban respetando ni eso, entonces estaban viviendo muchas injusticias en ese tiempo del profeta Amós. Y ya pues en el capítulo 3 vemos la primera acusación de Amós contra Israel, el profeta Amós y la acusación contra Israel. En este pasaje Amós acusó a toda la casa de Jacob, todo Israel, de pecar desde los días de Dios a través de Moisés, los guió fuera de Egipto. Sin duda alguna, su mayor pecado había sido el pecado contra los privilegios y la bendición. Habían pecado. Debido a la fe y la fidelidad de Abraham, Dios había escogido a sus descendientes como su propia nación. Él había sido su guía, su protector, su suplidor de todas las necesidades durante siglos, pero ellos habían rechazado y olvidado para seguir los dioses y mal ejemplo de los paganos que los rodeaban. ¿Quiénes eran los paganos? Pues los moabitas, los filisteos, todos los que estaban a su alrededor. Ya se habían mezclado, ya estaban mezclándose con todas estas naciones paganas que Dios siempre les había dicho que no, y ellos estaban desobedeciendo. Y el pueblo de Israel no podía caminar con Dios mientras adoraban a ídolos, aunque fueran castigados muchas veces por sus muchas iniquidades. Su juicio sería más fuerte hasta que ellos como nación fueran destruidos. Pues Dios ya había decidido hasta destruir a toda la nación, a toda Jerusalén. Y así fue. Fue destruida toda Jerusalén hasta dejarla en ruinas, y hasta que en el tiempo del rey Darío pues tenía que venir la restauración del pueblo de Israel por parte de Nehemías. Pues vamos a darnos cuenta de todo lo que el Señor habló a través de este profeta de Tecoa, que es el profeta Amós, ¿no? Cómo pues les estaba hablando acerca de cómo estaba acusando al pueblo por idolatría, por lo que los privilegios y las bendiciones que no estaban siendo acorde con lo que Dios se agradaba, ¿no? Sino que estaban fallando totalmente a Dios como pueblo, y pues Israel iba a ser destruido, ¿no?
Es interesante conocer toda la historia, ¿no? Interesante conocer todo lo que Dios siempre está haciendo en las vidas de los hijos de Dios y de los que no conocen a Dios. Estos aún también Dios pues iba a levantar juicio contra ellos, ¿no? Pues si los que conocían a Dios no podían caminar conforme al propósito, menos los que eran ahora sí que adversarios del pueblo de Israel, ¿no? Esos iban a ser destruidos completamente, ¿no? Bueno, pues me dio mucho gusto compartirles acerca del profeta Amós en este tiempo, y pues Dios me los bendiga y nos vemos la próxima prédica. Me dio mucho gusto compartirles este mensaje, que podamos conocer un poquito más acerca de la historia del pueblo de Israel y sus adversarios, como eran los pueblos paganos. Dios los bendiga, me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias, muchas gracias y bendiciones.